profesión que a mí me apasiona. Si vos me preguntás qué es lo mejor que yo tengo en la vida, es bombero voluntario. Mi familia en primer lugar, pero bomberos voluntarios. El fin de... Yo no te puedo cobrar a vos por salvarte la vida. O sea, yo no te puedo cobrar a vos por ir a sacarle a tu mamá y a tu familia un incendio. Eso no tiene precio. Estamos siendo presentados por MG del Grupo Cóndor. TrackMe. Calle 11 Spa Urbano. Kineo Warehouse. Hoy en Cosa de Hombres recibimos a una persona cuya vocación de servicio es más grande que incluso, a veces, su instinto de supervivencia. Él se dedica a una de esas profesiones que de niños alguna vez todos hemos querido ser. Y luego de grandes, aunque muchos no nos hayamos animado a seguir con el sueño, no deja de inspirar respeto y admiración. Bombero voluntario y comunicador, con el que vamos a hablar de una de las profesiones más nobles de todas, de la preparación de los riesgos y sus dificultades a nivel general y en nuestro país. Cristian Vázquez, gracias por sumarte a este espacio y bienvenido a Cosa de Hombres. No, por favor, gracias a vos y un saludo para toda la gente que está viendo. Bueno, Cristian, antes de arrancar y como ya es costumbre en este espacio, contanos un poquitito más de vos. ¿Cuántos años tenés, tu composición familiar, tu vida laboral y hace cuánto tiempo estás en esta línea de trabajo? Bueno, yo tengo 42 años. Tengo una familia maravillosa, mi señora Rocío Franco, nos conocemos hace más de 20 años, tenemos 15 años de casados, tenemos 2 hijos, Gael que tiene 14 y Ornella que tiene 12 años, y hace 24 años que soy bombero voluntario. Juré en el 2002, poco tiempo después de salir del colegio. Y nunca me alejé de la institución, siempre en filas bomberiles en diferentes lugares, pero siempre bombero voluntario combatiente, de los que entran al incendio, de los que se van a asistir. Eso traté de no cambiar nunca. Y hace bastante tiempo ya en el tema de comunicación. Tuve mi primer programa de radio a los 15 años, pasé por medios como Radio Venus, Radio City, y estuve en varios canales y hoy estoy en Canal 9. Espectacular. Es súper compleja, completa la rama de lo laboral, lo que haces. Hoy en este episodio de Cosa de Hombres yo quiero justamente hablar de ese paso y de esa constancia en la carrera de bombero. Uh-huh. ¿En qué momento dijiste, no tanto en años, sino en qué momento de tu vida, cómo fue decir, quiero hacer esto? Bueno, me pasó... No que quería ser bombero, pero sí que quería servir a los 11 años. Cuando yo tenía 11 años, tuve un accidente con un arma de fuego. Una 9 milímetros se dispara, me entra en el pecho la bala, sale por la espalda. Estuve muy grave. Y me acuerdo que cuando estuve en la sala de emergencia, antes de entrar a la cirugía, cuando me estaban estabilizando, le pido a Dios que me dé la oportunidad de vivir. Yo era del oratorio festivo Domingo Sabio, muy creyente desde chico. Misa, oratorio festivo, cercanía con el grupo de la iglesia. Y yo tenía mucha fe siempre. Y le pido a Dios que por favor me salve la vida, que yo iba a servir. Yo ni sabía que iba a ser bombero a los 11 años, ¿verdad? Entonces pasa toda esa situación y cuando tenía unos 16, 17 años, empiezo un programa de radio en una radio comunitaria que se llamaba Seunira, que es la casa donde viven los estudiantes que vienen del interior de la Universidad Nacional de Asunción. Y ahí le conozco a un señor, a un muchacho que se llamaba Christian Enjar. Me acuerdo que mi programa era de madrugada, se llamaba Noche Perfecta, era un programa de música lenta, un programa que teníamos para Levante, ¿verdad? Con un socio, ¿te acuerdas? En esa época no era tanto el ámbito periodístico, correcto, sino que era Levante. Bueno, y Christian Enjar tenía su habitación al lado de la sala de locución de Seunira. Y cuando eso es algo muy malo, si están viendo chicos, yo en esa época fumaba, está re mal fumar, ¿verdad? Y salía a fumar en los cortes y Christian Enjar salía y fumaba conmigo. Fumaba con nosotros, con los chicos de la radio, y fuimos como creciendo una amistad muy importante. Él era un bohemio, estaba estudiando biología, tocaba la guitarra y era más grande que yo, entonces Christian era como un ídolo que nosotros teníamos, ¿verdad? Y una vez me acuerdo
que ahí en Fernando del Amor había un local que se llamaba Chivito, en donde se comía, no sé si te acordás o se acuerdan ustedes, ¿verdad? Pero estaba atendido por un muchacho que se llamaba Ariel, que no era muy masculino, no era nuestra onda, pero era amigo de todos los perros, ¿verdad? Okay. Entonces nos íbamos nosotros a comer chivito ahí en Bademia. Y era frente mismo a la ruta internacional, ¿verdad? Y me acuerdo que le veo a Christian Engar con una feroz mochila y con un feroz bolsón. Y le digo, che, Christian, vení, vamos a comer algo, te invito. Viene Christian y yo no sabía que él era bombero. Y ahí me entero que era bombero. Y le digo, che, ¿qué es lo que estás llevando? Te estás mudando de casa. No, yo me voy a mi casa porque él era de la zona del interior, ¿verdad? De Encarnación. Ahí se iba a juntar la familia. Y me dice, no, estoy llevando mi equipo de bombero porque quiero aprovechar que va a estar lindo el fin de semana, entonces voy a lavar mi equipo de bombero. ¡Ey, vos sos bombero! Le digo así. ¿Y en dónde está el cuartel? Y me dice, acá, cerca del supermercado Florida, ahí media cuadra está el cuartel. Andate pues el martes a visitarme. Okay. Bueno, y llegó ese martes y me voy a la compañía K11 de bomberos y nunca más dejé de asistir, que fue un error, pero gigantesco. ¿Por qué? Porque en esa época los bomberos te escuereaban, te jugaban, te hacían hacer cosas. Y como todos los perros ya me conocían durante la academia, yo era el esclavo, viejo. Entonces, me tocó ser el esclavo de la 11ª compañía y Christian Engar fue mi padrino. Y me enamoré ahí de los bomberos. Yo dije, Dios, yo acá voy a cumplir mi promesa de poder servirle a la gente. Christian Engar es el primer mártir de nuestra institución. Él fue asesinado en un servicio en la comisaría de Fernando del Amor, en la comisaría segunda, y bueno, él es la razón por la cual yo hoy soy bombero voluntario, y todos los domingos me acuerdo de él en la misa, porque es como nuestro papá, él nos cuida desde arriba, y esa es mi historia. Ahí entré a los bomberos y empecé a servir, y no paramos nunca hasta hoy, ¿verdad? 24 años hace eso. Qué historia increíble. Y decime, ¿cómo mantenés ese equilibrio de vida en el día a día? O sea, para los que te rodean, tu familia, supongo que ha de ser un gran orgullo tener un familiar en las filas de los bomberos, pero también ha de ser un constante motivo de preocupación. Yo creo que para mi mamá es orgullo, porque mis hijos, mi señora, sí alargan la cara cuando hay servicios grandes y yo me tengo que ir. Porque yo ahora ya no hago guardias así cada 4 días y quedarme a las 10 de la noche y salir a las 6 de la mañana. Yo ya no hago ese tipo de guardias porque nosotros tenemos beneficios de antigüedad. Y aparte yo soy capitán de Relaciones Públicas hace unos 10, 12 años aproximadamente. Entonces yo me voy cuando hay un servicio grande. O me voy entre semanas. Hace mucho tiempo que no puedo ir ya constantemente entre semanas, pero hay un servicio grande y me voy. Y mi mamá es la única así que manifiesta orgullo porque su hijo es bombero. La última vez a un incendio muy grande que me fui fue en un incendio de una fábrica de colchones en San Lorenzo, que fue hace unos 2 meses por ahí. Y me fui y estuve todo el día y trabajé todo el día y la cara de mi familia cuando llego es, olvídate que te vas a ir a dormir, nosotros queremos estar contigo, ¿verdad? Claro. Y el último quilombo grande que tuve con mi señora fue hace un año y medio, 2 años atrás, cuando teníamos grandes incendios forestales. Yo me acuerdo que un ratito nomás me fui al cuartel y vine 2 días después. Se me armó un quilombo, será. Encima vine tan cansado que lo único que quería era dormir y no me dejaron descansar en todo el fin de semana. Me tuve que bancar todo ese día. Okay. Entonces, como cuando voy a tener un bombero en tu familia ya no es novedad. Entonces es más un estorbo que una alegría, ¿verdad? Mi mamá es la que en Facebook me comenta y todo eso, pero creo que es la única orgullosa ya con esta profesión, que a mí me apasiona. Si vos me preguntás qué es lo mejor que yo tengo en la vida, es bombero voluntario. Mi familia en primer lugar, pero bomberos voluntarios. El fin de semana pasado tuvimos una asamblea dentro de la institución y es muy lindo encontrarte con amigos de todo el país. Literalmente, yo cuando por viaje, trabajo en el interior y tengo que viajar por trabajo, yo no me quedo en los hoteles, me quedo en los cuarteles, por ejemplo, a compartir con mis camaradas. Y te puedo decir que prácticamente le conozco a todos los integrantes de nuestra institución. Qué increíble. Y antes de pasar un poco a la preparación y el entrenamiento, que es algo que quiero saber, además del tema mencionado como bombero voluntario, déjame hacerte una mención.
Hablar de lo que sentimos no siempre es fácil, pero cuando un hombre se anima a hacerlo, algo cambia. Cambia la conversación, cambia la forma de mirarse, cambia la manera de vivir. Porque decidir ser auténtico lo cambia todo y decidir avanzar también. MG Motor Paraguay acompaña este espacio porque moverte con confianza, diseño y tecnología también es parte de ese cambio. MG lo cambia todo, con el respaldo y la garantía del Grupo Cóndor. Gracias a MG por ser parte de Cosa de Hombres. Bueno, Cristian, háblame ahora de la preparación para ser bombero. La persona que está pensando iniciarse en esta vida, ¿qué preparación tiene por delante? Bueno, para entrar a la Academia de Bomberos, o tenés que trabajar o estudiar. No podés ser un tipo ahí que está al pedo y entraste de onda porque no tenés nada que hacer. Se exige esto. La academia tiene un año de duración, es bastante pesado. Vos cuando haces la Academia de Bomberos y jurás como bombero voluntario, no termina la preparación bomberil. Ahí empieza la vida del bombero. Ahí empezás a hacer cursos de prehospitalares, rescate vehicular, bombero forestal. Y es una capacitación constante porque va cambiando todo muy rápido con el paso del tiempo. Entonces vos tenés que estar preparado. Por decirte, por ejemplo, vos ahora tenés una marca de auto que te patrocina. Muchas de esas marcas, por ejemplo, ya están metiendo dentro del mercado vehículos eléctricos. Entonces nosotros tenemos que tener una capacitación constante porque el mundo te exige que vos te capacites constantemente como bombero voluntario. Ahora, por ejemplo, el capitán Gabriel Alcaraz con un grupo de voluntarios acaban de venir de Corea para una capacitación en incendios estructurales de edificios. Y antes, si vos mirabas atrás, 15 años atrás, nosotros no teníamos tanto problemas de edificios unifamiliares, o sea que eran para departamentos donde habitaban las familias. Hoy ellos se fueron a capacitar específicamente en estos tipos de rescate. Entonces, si bien vos haces una academia de bomberos voluntarios que está certificada por el Ministerio de Educación y Ciencias, vos no terminás tu vida de capacitación al concluir la carrera. Es una capacitación constante por las herramientas, por las tecnologías y por el cambio de vida que vamos teniendo. Como te dije, el tema de los incendios eléctricos, los incendios en viviendas unifamiliares, te exigen que vos estés capacitado todo el tiempo. O los primeros auxilios también se van modificando y cambiando con el tiempo. Justamente de eso te iba a preguntar. Muchas personas no saben, pero la mayoría, si no la totalidad, y por favor corregime, de los bomberos también son paramédicos. La mayoría son paramédicos. ¿Es esto correcto? O sea, Es correcto, y se tiene la capacitación para los primeros auxilios y la primera respuesta, y hay gente que hace otra capacitación para ser tripulantes de ambulancias. Ahí es en donde también se complementa un poco, porque ahora hay carreras que se van vinculando mucho a ser bombero voluntario. Por ejemplo, hay un bombero que jura y le gusta mucho tripular la ambulancia, entonces él se prepara y se hace paramédico, o sea, hace una capacitación y probablemente su vida pagada va a terminar trabajando él en una empresa hospitalaria, dentro de una ambulancia. ¿Por qué no te digo su vida profesional? Porque bombero voluntario es profesional. Lo único que nosotros no tenemos es un salario, pero nosotros somos profesionales. O ahora, por ejemplo, hay la seguridad empresarial, la seguridad industrial, que si bien uno elige ser bombero, se capacita, después hace la carrera universitaria en seguridad industrial o ingeniero en electrónica, que tiene que ver también con todos los sistemas de prevención de incendios, detección de incendios, combate de incendios. Entonces uno cómo se va vinculando a ese mundo. Ok. Y algo que quiero saber es justamente este tema del bombero voluntario. Yo no sé si esto es algo, una figura, no sé cómo es en otros países o es solamente en Paraguay. Me decías, el bombero voluntario debe tener un estudio u otra profesión, otro trabajo, por así decirlo. ¿Por qué no se dedica en su totalidad del tiempo a la vida bomberil, el bombero voluntario? Porque no te va a dar de comer ser bombero voluntario. Se complementan estas carreras nuevas que te estoy diciendo para poder tener algo que vaya de la mano. Pero hay muchos bomberos que son, por ejemplo, médicos, comunicadores, como en mi caso, tenés mecánicos, tenés profesiones de los bomberos voluntarios fuera de la carrera de bombero voluntario que no te va a dar de comer porque esto no paga, ¿verdad? Ahora hay instituciones que sí están teniendo salario, pero son privadas, por ejemplo, bombero del aeropuerto. Esa profesión ahí paga. ¿Por qué no podés ser bombero voluntario 100%? Por la simple razón de que es voluntario y vos tenés que mantener a tu familia.
Si me preguntás si yo quiero cobrar como bombero, yo no quiero cobrar como bombero porque ser bombero voluntario es un apostolado, es algo que nosotros elegimos. O sea, yo no te puedo cobrar a vos por salvarte la vida. O sea, yo no te puedo cobrar a vos por ir a sacarle a tu mamá y a tu familia un incendio. Eso no tiene precio. Entonces, si vos le preguntás al bombero voluntario, te puedo asegurar que un 90% va a estar en contra de que tenga un salario el bombero voluntario, porque esto es un apostolado, algo que elegimos y algo que no podemos nosotros cobrar en dinero. O sea, ¿cuánto yo te puedo cobrar a vos por salvarte la vida en un siniestro? ¿Cuánto te puedo te puedo cobrar por apagarte la casa? No, no tiene precio. Es más el sentimiento de haber ayudado, es eso básicamente. ¿Por qué iba a la pregunta anterior? Y me parece fascinante tu respuesta. En algunos países, y primeramente de la experiencia que tenemos a través de las películas o incluso las series, es como hasta un atractivo turístico, si se quiere, en una ciudad respectiva, conocer el cuartel de bomberos con los vehículos tan particulares, el camión de bomberos y demás. Pero conociéndolos un poco más a fondo, uno puede ver que la institución de los bomberos en estos países es tan importante y tan establecida como el cuerpo policial, como la fuerza militar. Es decir, personas dedicadas como único y principal trabajo, el de ser bomberos. ¿Eso aplica para Paraguay? ¿Hay un cuerpo diferente de bomberos que la profesión de su vida completa es ser bombero? Yo creo que solamente esta institución que te dije, ¿verdad? El aeropuerto podría darte ese 100%. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Existen, por ejemplo, lugares donde podría plantearse también bomberos rentados 100%, pero no lo hacen como Chile, por ejemplo, que tiene una tradición gigantesca de bomberos voluntarios. Ellos tienen la posibilidad de crear fuerzas también operativas pagadas y que se dediquen 100% a eso, pero no lo eligen porque no quieren. O sea, es una cuestión de vocación. En países mucho más desarrollados que el nuestro, en Estados Unidos, hay bomberos voluntarios. Hay bomberos rentados, como los bomberos de Nueva York, de Miami-Dade. O sea, vos tenés lugares donde sí están pagados y se dedican 100% a eso, como fuerzas policiales, como militares. Exacto. En Brasil son soldados de guerra, son los bomberos militares, pero también están los bomberos voluntarios. Yo creo que nosotros tenemos más la cultura de Chile, que de hecho que son nuestros primeros maestros. Nosotros fuimos formados por bomberos de Chile, entonces esa tradición surgió y quedó así. Yo creo que en un futuro podría darse esta situación que vos estás planteando, pero yo creo que voy a morir de viejo antes que eso ocurra. Y no me imagino, por ejemplo, un cuerpo de bomberos nacional en donde le meten a fulano de tal porque es la seccional colorada número 3, ¿entendés? Claro. O sea, esos son los miedos que yo tengo si es que en Paraguay se da esta situación que vos estás diciendo, que es lo más probable que ocurra, ¿verdad? Acá es una cuestión de apostolado, es una cuestión de ideología de servicio y es una cuestión de regalarle algo a la ciudadanía que nosotros creemos que tenemos que dar, así como mi caso, por lo que me pasó cuando tenía 11 años y mi promesa con Dios, ¿verdad? Entonces, creo que ahí viene un poco, y esa cultura que traemos de los chilenos. No me imagino, por ejemplo, que contratemos una secretaria VIP para atender el teléfono porque era el comité 7 de San Lorenzo, de los liberales, correctísimo, o que el senador fulano de tal le recomendó a su modelito para que atienda las emergencias en la central de alarma. O sea, me veo en esa situación si fuera dependiente del Estado, ¿entendés? 100%. Bueno, y antes de continuar con este tema, porque muchas veces romantizamos un poco la parte económica de nuestras diferentes vocaciones y medios de vida, cuando en realidad romantizando, o sea, el amor nos paga nuestras cuentas. Pero antes de profundizar un poco más, déjame hacer una nueva mención. Bueno. ¿Sabes dónde está tu vehículo ahora mismo? Con TrackMe lo sabes al instante. Ubicación en vivo, recorrido diaria, alertas de movimiento y hasta la posibilidad de apagar el motor si se usa sin permiso. Tu vehículo no es solo un transporte, es tu trabajo, tu rutina, tu familia. Con TrackMe estás siempre un paso adelante. No esperes a que pase algo, protege hoy lo que más importa. Gracias TrackMe por ser parte de Cosa de Hombres. Cristian, este proyecto
nació de una necesidad personal de dar a conocer y de normalizar la charla de sentimientos y emociones, entre otras cosas, en los hombres. Y apenas surgió la posibilidad de este proyecto, los amigos de TrackMe nos dieron el sí para acompañar este espacio y hoy contigo redoblan la apuesta. Además de apoyarnos para que estos episodios sean posibles desde el episodio anterior, TrackMe ha decidido regalar a cada invitado de Cosa de Hombres el servicio de 6 meses de rastreo para tu vehículo. Ah, buenísimo. Así que al terminar este episodio te haré la entrega del vale y nuevamente gracias a TrackMe por ser parte de Cosa de Hombres. ¿Cuáles son los desafíos entonces de ser bombero voluntario en Paraguay? Lastimosamente me decís, no podés vivir de eso, ¿verdad? Los desafíos de ser bombero voluntario en Paraguay es, por ejemplo, me asusta un poco lo que está pasando con la generación joven en Paraguay, no solamente dentro del ámbito bomberil, sino que veo, que no sé ni siquiera si es negativo, ¿verdad? Pero una preocupación que tengo, como que los jóvenes no se están involucrando mucho con el voluntariado. Hay como una ausencia de realizar servicios de voluntariado en el sector juvenil hoy en día. Me suelo encontrar en servicio con gente joven, muy joven, pero me estoy encontrando mucho con mis camaradas con 20, 24, 30 años de antigüedad y me estoy dando cuenta que no hay como mucha renovación, pero también en otros sectores de voluntariado me dicen que está ocurriendo ese tipo de inconvenientes. Okay. No sé por qué será, pero es una preocupación que tengo. Creo que el recambio, la conciencia para entrar a servir tendría que fomentarse más y quizás también se deberían de aplicar más beneficios para la gente que decide ser bombero voluntario, que se darle una media beca universitaria o durante el tiempo que elige ser bombero voluntario que le den una beca completa para estudios, para desarrollarse, o que las empresas tengan cupo para bomberos voluntarios, o sea, hacer atractivo el hecho del voluntariado en Paraguay. Ese es un desafío y es un temor que yo estoy teniendo a futuro cuando lo veo que va ocurriendo en nuestro país. Sinceramente es un tema que lo venimos debatiendo también con algunos camaradas antiguos dentro de la institución. Claro, cómo fomentar un poco más la renovación del cuerpo en las filas. Antes, mira, por decirte, nosotros en mi academia, cuando juramos, éramos 300 los que jurábamos, nos habíamos presentado 680. La academia es pesada y terminamos jurando el 50% de los que habían entrado. Hoy, en una compañía, si antes entrábamos 40 para la academia, hoy te entran 5, 6 personas, se tienen que unir las diferentes academias de los diferentes cuarteles, entonces como que asusta un poco eso. Y también otra cosa, antes el tiempo de supervivencia dentro de la institución era 3 años, o sea, vos jurabas y 3 años sí o sí veías la gente desertar y luego se quedaban. Hoy, a los meses de juramento, hay gente que ya no se va a la institución. Entonces, como que hay que ver cómo trabajar eso para que no golpeen la cantidad de fuerza operativa con el tiempo. ¿Y por qué crees esa mayor deserción o una deserción en menor tiempo, Cristian? Yo creo que hay como un enamoramiento por parte de algunas personas o de esta generación joven hacia las cosas. Y el enamoramiento pues es momentáneo, o sea, vos tenés cuando le ves a una persona y te flechás, tenés un proceso químico del cuerpo hacia el cerebro. Y eso no dura mucho, ¿eh? Eso a reventar dura como 6 meses el enamoramiento. Y creo que estas generaciones están teniendo enamoramiento con muchas cosas, no solamente con bomberos, sino que con carreras universitarias. ¿Cuántos jóvenes vemos que inician una carrera, después salen a los 2 años, a los 1 año, no se deciden qué hacer? Y van una tras otra. Una tras otra. Y en el mercado laboral se da de que vos podés tener a un joven trabajando durante 1 año y después él de la noche a la mañana te renuncia y ya no viene nomás a trabajar, ¿entendés? Antes, no sé si está mal
que ni siquiera sé si está mal, ¿entendés? Claro, Porque pero por un ahí de sentido. repente no le gusta y renuncia y se va y el tipo es más feliz. Pero antes nosotros aguantábamos más las cosas. Claro. Y hoy ves eso en todo, en el mercado laboral, en el voluntariado, en las universidades. Hay como mucha deserción en todo. Y podría ser también la época nueva que estamos viviendo, en donde queremos resultados inmediatos de todo. Entonces vos hablas con una persona, con un empresario y te dice, yo tengo este problema. Es más, es tan grande el problema que vos antes abrías el diario y veías, se contrata personas de 20 a 30 años, y vos 30 años estabas muerto laboralmente. Yo tengo amigos empresarios que están contratando gente de 40, 50 y 60 años, porque tienen mayor compromiso Exacto. con el trabajo. Entonces como que me hace replantear y ver un poco eso Exacto. en todo. Y ocurre en bomberos. Hablando un poco, sí, con personas de otro ámbito, de repente más empresarial, justamente hablábamos eso, de que la famosa frase de que la juventud es el futuro y viene a tomar los lugares de las personas más grandes, y me decían como que sí y no, porque por diferentes aristas que no vamos a entrar a analizar ahora mismo, pero como dijiste, no sé si es incluso mejor porque al final no se quedó en un lugar donde se sentía más incómodo y hoy probablemente está siendo más feliz, como bien lo expresaste recién, pero finalmente hay como una especie de sensación de menor compromiso a la carrera, a terminar una carrera cuando ya estás ahí al 70-80%, a renunciar al trabajo muy pronto. Entonces, sí, finalmente escuché bastante esto que me acabas de decir, que finalmente las empresas están nuevamente contratando 30 y tantos, 40 y tantos, e incluso arriba de 50, justamente por lograr ese compromiso que hoy de repente a la gente joven le falta, ¿verdad? La atención al cliente dentro de un banco que está pegando muy fuerte la hace gente grande. Acá yo veo que nosotros estamos en un estudio donde le encuentro a una persona ya de nuestra edad haciendo radio, teatro, un montón de cosas, el productor que está haciendo este programa ahora, y antes nosotros creíamos que a los 40 estábamos de salida. La otra le decía a un conductor de televisión en el noticiero, vos vas a estar vigente hasta los 80, vamos a estar vigentes hasta más grandes nosotros. No porque queramos, sino porque va a haber esa necesidad. Claro. Eso lo veo yo. Y como bombero, para mucha gente que desconoce, ¿de dónde vienen, de dónde salen los diferentes recursos que ustedes necesitan para operar como bombero? Bueno, nosotros tenemos una colecta grande al año que se llama la Colecta Nacional. Nosotros somos una institución fundada en 1978, ya hace mucho más de 40 años. Somos la primera institución bomberil. Tenemos ahora recursos de Hacienda hace unos 7, 8 años. En estos momentos esos recursos de Hacienda ascienden aproximadamente a 4.000 millones de guaraníes al año. Vos decís 4.000 millones de guaraníes al año y te parece una cifra interesante, pero es una gota de agua en las necesidades que nosotros tenemos. Tenemos más de 130 cuarteles a nivel nacional. Imagínate lo que es una sucursal prácticamente por ciudad, en combustible cuánto se te va, en equipamiento cuánto se te da. Esa plata se diluye así como va cayendo. En combustible nosotros hicimos una sola compra una vez en un año por 2.000 millones de guaraníes y eso se acabó súper rápido. ¿Qué decidió hacer ahora el Directorio Nacional? Sacó la tarjeta flota para que los cuarteles puedan estar operativos pero no le falte combustible. Entonces, por ejemplo, el dinero de Hacienda se utiliza prácticamente en eso y en la parte administrativa un cierto porcentaje, porque este presupuesto del Ministerio de Economía te dice 85% tiene que ser operativo y el resto solamente en parte administrativa. Okay. Y nosotros somos una institución bastante grande, entonces lo que hacemos es tratar de administrar bien esos recursos, porque si los administras mal, Hacienda tampoco te libera esos recursos. Claro. Tenemos nosotros una renovación constante, somos la primera institución ahora en tener una presidente mujer que se llama Lorena Canán, que es mi camarada, que le adoro, que le quiero muchísimo. Y ella es la primera presidente de la institución y ha conseguido cuestiones, por ejemplo, con el Ministerio de Economía, como que el desembolso sea inmediato porque es transparente la administración bomberil. Como todos tuvimos nuestros inconvenientes, se zancaron esas problemáticas y hoy somos otra vez una de las instituciones más creíbles del país, incluso
un estudio realizado por la Universidad de Harvard nos dio ese reconocimiento hace unos años atrás porque somos una de las instituciones más creíbles del Paraguay. Y la colecta se hace una vez al año nomás. Nosotros no somos los bomberos que estamos todo el tiempo en la calle pidiendo plata. Es más, no nos gusta eso porque creemos que es bajarle casi al nivel de un mendigo al bombero voluntario. Y un bombero voluntario tiene que dignificarse, no puede estar pidiendo plata en la calle. No critico al que lo hace para estar operativo, pero a mí como que me duele esa situación. Una vez también, en el año 2020, yo traté de cambiar un poco esa cultura de la colecta de una vez al año. Hicimos un evento que se llamó Bombetón, que era una maratón televisiva también, donde logramos juntar $1 millón aproximadamente en ese fin de semana. Entonces se trata de ver ferias de comida, actividades en los cuarteles, porque el dinero de Hacienda nunca alcanza. Imagínate, solamente la primera compañía, Bomba Asunción, que es la que está detrás de un shopping en el kilómetro 5, tiene un gasto aproximado de 60 millones mensuales. En 10 meses son 600 millones. Si tenés suerte y no se descomponen los móviles, no se descomponen otros equipos. También eso se sostiene con la campaña de socio colaborador, donde la gente elige colaborar con la compañía local con un monto mensual. Y solamente porque vos tocaste el tema, porque lejos estoy de querer tocar esos temas que dividen o que sean polémicos, pero para el que me pregunta, ¿y cómo sé que el del semáforo realmente es el bombero? ¿Y por qué uno está de amarillo, el otro de rojo, el otro tal cosa? O yo ya soy voluntario con la jurisdicción, con la de mi zona. ¿Cómo realmente sabes que esa persona que está en determinado semáforo es realmente parte de bomberos voluntarios? Yo no puedo hablar por otra institución, pero lo que te aseguro es que no somos nosotros, los amarillos, sino estamos en la colecta, que es en el mes de octubre, que se suelen hacer una semana de colecta. No te puedo garantizar que sean o no sean bomberos. Hay uno, por ejemplo, que está bajando, ¿cómo es que se llama esta calle Gran Vía, la que baja? Choferes del Chaco. Ahí en Choferes del Chaco, por ejemplo, te cuento, ahí había normalmente cerca de Alberdín un señor disfrazado de bombero que nosotros no sabemos ni de dónde era, las otras instituciones tampoco, que era un morocho grande que parecía más físico-culturista que bombero voluntario, y ese nadie lo conoce en la institución. O un caso, por ejemplo, mi camarada dirigiéndose a su lugar de trabajo, porque la mayoría tenemos nuestra radio de bomberos los antiguos, escucha que hay un incendio al lado de Radio Venus, en una concesionaria de vehículos, y en la esquina un bombero pidiendo dinero. Y mi camarada para y le dice, che, ¿vos no te vas a ir el incendio? No, voy a esperar nomás que venga mi unidad. O sea, ese no era tampoco bombero, porque lo que nosotros hacemos cuando escuchamos algo es irnos como loco al local. Por eso yo tengo mi uniforme en el auto, voy a abrir mi auto ahora y ahí está mi uniforme con mi radio, porque si hay algo yo me voy disparando a donde sea, porque me quiero ir a servicio. O sea, es impensable que ese bombero que estaba a una cuadra del incendio no se quiera ir al incendio si nosotros queremos ayudar, queremos estar ahí para resolver. Y entrando un poco más en profundidad en el tema principal de este espacio, que es la salud mental en hombres, pero siempre combinando las preguntas con tu propia vocación. Antes de avanzar, te hago una nueva mención. Imagina terminar el día y a minutos de donde estés, entrar a un oasis solo para vos. Calle 11 Spa Urbano es el spa exclusivo para hombres desde el 2006. Ambiente moderno, con las mejores profesionales del rubro, donde encontrás masajes terapéuticos, sauna infrarrojo, sauna seco, baño turco, faciales revitalizantes, todo diseñado para que salgas recargado con energía renovada y cero estrés. Ya sea después del trabajo o para darte un gusto, Calle 11 Spa es tu lugar, te lo mereces. No esperes más, agenda tu momento de paz, contactalos y seguilos en Instagram y Facebook como @Calle 11 Spa. Gracias Calle 11 Spa por ser parte de Cosa de Hombres. Cristian, se dice que los bomberos son aquellos que entran corriendo a aquellos lugares de donde la gente normal está saliendo corriendo. Son los que corren en dirección al peligro cuando todos los demás están escapando de él. ¿Cuál dirías que fue una de las mejores o la mejor experiencia, una de las más gratificantes que tuviste como bombero voluntario? A ver un poco. No sé si la más gratificante, pero siento que dimos todo en el Licuado Bolaños.
fue también probablemente uno de los pocos servicios donde dije, ¿quién me mandó a ser bombero? ¿Qué hago acá? Porque había una indicación de que si sonaban todas las alarmas, o sea, todas las sirenas de los móviles que estaban ahí, vos tenías que salir corriendo porque se estaba desmoronando la estructura. Lo que pasa con el incendio es que va debilitando todas las estructuras, se van cayendo los revoques, las estructuras van colapsando, el techo va cayendo, y nosotros teníamos la indicación de salir corriendo si ocurría eso. Y me acuerdo que cuando se dio la primera vez nosotros estábamos todos adentro con un grupo y ya me calculaba ahí cómo me iban a sacar de ahí entre los escombros. No es la más gratificante, pero es el lugar donde más servimos, donde dimos todo de nosotros, donde lastimosamente fallecieron más de 400 personas, pero donde tuvimos también la posibilidad de salvar a mucha gente que no iba a tener la oportunidad si no había bomberos voluntarios. En ese servicio no tuvimos ningún mártir, ningún fallecido, pero sí tuvimos gente que terminó con problemas emocionales también después de ese episodio, que yo creo que hubiera sido uno de esos hombres si es que tenía hijos, porque en el Icuá Bolaños nos tocó sacar a cuerpecitos de niños de un cumpleaños infantil, y uno lo primero que hace es asociar con cosas personales cuando tiene un evento traumático, y en ese momento yo no tenía hijos, pero creo que iba a ser lo más difícil. Hay gente que quedó con problemas emocionales, incluso que abandonó la institución después de eso. No fue el más gratificante, pero sí fue el lugar en donde yo creo que lo dimos todo y en donde pudimos decir que éramos una fuerza importante para la ciudadanía, porque uno no sabía. Otro, el sí gratificante, donde sí me sentí muy feliz y nos abrazamos todos y festejamos todo, fue cuando terminamos de apagar el incendio de Petropar, en donde literalmente yo le dije a mi familia, que es de Villa Elisa, nosotros tenemos nuestra casa en Villa Elisa, le llamé a mi señora y le dije que se vayan a la casa de mi mamá, porque en algún momento teníamos presupuestado que eso explote y que desaparezcan unos cuantos kilómetros a la redonda. Imagínate, nosotros decidimos quedarnos en un lugar donde iba a explotar. Se terminó de apagar eso y fue una gran fiesta. Nos abrazamos todos, gritamos, disfrutamos. Y uno cuando piensa en la palabra bombero, inmediatamente lleva a la cabeza la imagen del incendio. Uh-huh. Pero siendo bombero ves mucho más que incendios, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Accidentes de tránsito, rescate de personas en pozos, estructuras colapsadas, rescate de familias que quedan inundadas. El servicio no ligado a incendios más fuerte que yo creo que viví fue cuando tenía 2 años de bombero por ahí. Y hubo una lluvia muy grande en Fernando de la Mora, y en Santa Teresa baja después de la curva de la muerte el agua con una potencia increíble, y ahí hay un frigorífico que se llama Frigorífico Guaraní. Antes tenía como bocas de agua abiertas. Uh-huh. Y nos reportan de que había una persona que estaba por ser tragada por el agua, y me acuerdo que nos pusimos una soga a la cintura, saltamos, estaba el voluntario Antonio, que lastimosamente falleció hace poco, y estaba yo, y como éramos los más grandes, nos tiramos para hacer el rescate. Y en rescate acuático, vos cuando le vas a tratar de sacar a alguien, tratás de agarrar la parte trasera del pantalón, que es la parte más dura para poder estirarle. Y cuando tratamos de agarrar a esa persona, la fuerza del agua le sacó toda la ropa, o sea, ni siquiera le pudimos agarrar y estaba aferrada a un pilarcito. Y ese fue un evento importante, no vinculado al fuego, que me acuerdo porque quizá era nuevo y me marcó y me llamó mucho la atención eso. Y por otro lado, Cristian, el otro lado de la película, las experiencias con un desenlace más complicado. Antes de preguntarte sobre eso, déjame hacerte la última mención. Uh-huh. En Quineo Warehouse nos especializamos en la cocina, la mesa y el hogar. Nuestra excelencia se sustenta en prestigiosas marcas europeas y norteamericanas. La cuidadosa selección de productos nos garantizan el poder ofrecerte lo último en tendencia y lo más innovador en diseño y calidad. Comercios de todo el país, así como referentes en el rubro de la gastronomía y decoración, nos eligen a diario. Te invitamos a que conozcas uno de nuestros 3 locales y que vos también seas parte del modo Quineo de vivir. Gracias, Quineo, por ser parte de Cosa de Hombres. Cristian, ¿cuál dirías que fue de las peores experiencias que has tenido como bombero? La peor experiencia como bombero, si bien yo no estaba en el servicio y no me pasó a mí, ¿verdad? Fue cuando una madrugada suena el teléfono en mi casa
y era una voluntaria muy querida que estaba en la central de alarma y me dice, Cristian, a Cristian Enjar lo acaban de matar después de un servicio, andate al cuartel, ¿verdad? Y me voy a mi compañía y empiezo a enterarme de lo que sucedió. Mis camaradas de K11 fueron convocados en un accidente de tránsito. Nosotros tenemos un protocolo en servicio que es, si la persona está desmayada, tenés que tratar de despertarle y decirle, señor, ¿le puedo ayudar por protocolo, verdad? Este señor estaba desmayado, Cristian Enjar hizo el protocolo. Después, cuando Cristian le estaba poniendo el collarín a esta persona, él abre los ojos y empieza a propinarle golpes en el rostro a mi padrino, al bombero voluntario Cristian Enjar, y se da una pelea, una trifulca. Termina el servicio y cuando iban a volver con el móvil a la compañía, le pide a la central de alarmas qué protocolo utilizar porque acaba de ocurrir una pelea y todo, y le dicen vaya a la comisaría a realizar la denuncia por agresión. Toda la compañía que estaba en ese servicio se va a la segunda comisaría segunda de Fernando de la Mora, y en un momento cuando Cristian estaba realizando su denuncia, él estaba sentado, su hermano Jimmy Enjar estaba al lado de él, el oficial de policía estaba enfrente, lo traen a la persona que estuvo en esa pelea, que era un militar de la banda de los militares, lo ve a Cristian Enjar en el momento y lo empieza a gritar, saca un revólver del tobillo y empieza a disparar, le dispara al oficial de policía y le dispara a Cristian Enjar. Jimmy Enjar, que es su hermano, recibe un refilón de bala, lo llevan a emergencias médicas, en ese momento emergencias médicas, hoy Hospital del Trauma, y el último video de vida que yo vi de Cristian, mi padrino, era gritando que él no quería morir. Termina falleciendo y se convierte en un mártir de la institución, un joven de 24 años que estaba estudiando biología y que era así como vos y como yo, alguien que probablemente iba a tener una familia, que todos lo querían, un bohemio, tocaba la guitarra, era estudiante de biología, él le rescataba a todos los animales. Vos te ibas al cuartel de bomberos en K11 y parecía un zoológico, tenía ahí un yacaré, un mono, todo lo que se rescataba en servicio terminaba en nuestra compañía hasta que se le encontraba un lugar. Y nos privaron de una gran persona. Ese fue el peor servicio de bomberos, por más que yo no estuve ahí. Claro. Y entrando de pleno en la mentalidad y la cabeza y la salud mental, con la pregunta y tu respuesta. ¿Cómo se hace para recuperarse de algún evento traumático como el que nos comentaste? ¿Hay posibilidad entre ustedes de hacer terapia? ¿Se habla de eso? ¿Sigue siendo un tabú hoy por hoy? ¿Es una señal de debilidad hacer terapia? Yo creo que no es una señal de debilidad. Sí estamos los más grandes que somos más duros, ¿verdad? Nosotros después de cada servicio medio traumático, donde hay alguna criatura o donde hubo algún fallecido, llegamos al cuartel y se hace una ronda para hablar del servicio. O sea, ahí yo te pregunto, Giovanni, ¿vos cómo te sentís después de este servicio? Mira, a mí me impactó que había un menor de edad. Y como que uno suelta todo en esa conversación. Si no ocurre eso, se recurre al departamento de bienestar, que tiene psicólogos, que tiene psiquiatras, que tienen gente más preparada. Yo no me voy a olvidar nunca cuando la gente me quiere mucho a mí porque me conoce por el tema de que creé el primer programa de bomberos, estuve por los cuarteles, entonces tiene mucho contacto conmigo. Y me llaman una vez de la 8ª compañía Capiatá. Y me dice, capitán, acá hay gente que está muy mal, hubo un servicio de madrugada. Yo no sabía ni qué servicio todavía era. Entonces me voy y encuentro a voluntarios que estaban totalmente encerrados en sí, no locos, sino que era gente que estaba encerrada con el trauma de haber pasado por eso, porque se fueron a un servicio donde el papá mató a sus hijos, a su esposa y después se termina suicidando. Y uno de los niños termina falleciendo en brazos de uno de esos bomberos. Y fue lo más fuerte, ¿verdad? Y ahí se tuvo que activar el servicio de bienestar, donde los psicólogos y toda la gente hizo el acompañamiento. Tenemos el equipo para poder hacer esa contención. En nuestra época, cuando éramos nuevos, quizás no tanto,
pero siempre servía eso de hablar. Siempre hubo como un tratar de tener un poco de salud mental después de cada servicio, porque eso lo amerita. Y esa fue la primera vez que yo vi la intervención del equipo de bienestar bomberil que realmente se portó y que pudo hacer frente a esa situación. Pero ves que existe la apertura para hablar. O sea, Sí. no está mal visto que alguien pueda expresar sentimientos, emociones o un pesar después de una tarea complicada. Yo creo que en la época de nuestros viejos era más fuerte eso de no hablar de los sentimientos, ¿verdad? Yo hoy perfectamente a mis amigos les digo te quiero, Ujú. podemos abrirnos, yo estoy muy seguro de mi sexualidad, ¿verdad? Eso no significa que uno por decirle a un hombre te quiero, no sé, a Christian Engel yo lo amé, lo respeté y lo admiré y siempre fue abierto. Nuestros viejos eran más de eso, de que no se podía hablar, ¿verdad? Correcto. Gente hoy de 70, 80 años, nosotros estamos más abiertos ya. Correcto. No es un tabú así entre la muchachada ya. ¿verdad? Exacto. Y tenés 2 hijos. 2 hijos, sí. ¿Es una presión extra a la hora de ser bombero tener los chicos en casa? Mucho. Mucho porque son más densos que mi señora cuando me voy a ir a un servicio. En serio, lloran. Y mira que son grandes, 14 y 12 años, y lo mismo, así lloran. Que por qué te vas, no te vayas. La otra vez en la asamblea, ¿por qué te vas si no es un servicio? Claro. Está como esa presión. Es mucha la presión. Es mucha la presión. Por lo menos ya no creen que me voy a morir en servicio, eso, Claro. pero sí que no voy a estar. Ese es el problema ahora con ellos. Y ahora desde el otro lado, como papá, ¿qué dirías si uno de ellos viene en unos años a decirte que quiere ser bombero? O sea que muchas veces me planteé eso. Y creo que no voy a poder dormir cuando vayan a las guardias. Por todos los peligros que hay hoy. Hoy salir a servicio representa, te enfrentas al Chespi, de repente también hay una característica, si es un asalto o un enfrentamiento, corres peligro de que vengan a rematarle al que está ahí. O sea, es muy denso, viejo. Yo creo que me va a afectar mucho que mis hijos decidan ser bomberos. Gael no quiere, el varón no quiere, pero la nena sí re quiere ser bombera. Entonces, también eso a mí me hace tener que querer tener una institución fuera de acosos, que Claro. respete a las mujeres, porque Claro. mi hija de 12 años manifiesta, y yo creo que va a ser bombera. Se fueron a la colonia de vacaciones hace poco y eso hizo crecer mucho más su deseo de ser bombera voluntaria. Pero me va a costar mucho, va a ser muy difícil. ¿Y hay un porcentaje hoy aproximado que se maneje en la institución de cuántos hombres y cuántas mujeres hay en... 60-40 estamos hoy, más mujeres que varones. ¿En serio? Sí, 60-40. Hay servicios en donde yo me voy y son solamente mujeres. Bueno, y alguna vez, Cristian, relacionado con tu profesión o con otro aspecto de tu vida personal, vos particularmente hiciste terapia, por ejemplo? Cuando era criatura, sí. Mi mamá me llevaba al psicólogo y mis socios eso se re burlaban porque de jugar fútbol y eso mi mamá me gritaba, vamos al psicólogo. Y era un pibe, ¿verdad? Claro. Era esa época en que te dije que sí, hablar de las cosas era otra cosa. Después nunca más hice terapia. Más que eso de encontrarnos en servicio, algo traumático, llevarlo a la compañía y ahí hablar de nuestros sentimientos, de cómo Ok. nos sentimos. Eso fue lo más cercano a terapia. Sí, eso fue. Y como sociedad paraguaya en general, Ujú. como observador de nuestra sociedad, si bien habrá quienes lo hacen mejor y quienes lo hacen peor, pero en general, ¿somos irresponsables o inconscientes nosotros en cuanto a lo que se trata la prevención de incendios en general como sociedad paraguaya? Vos sabés que hay mucha conciencia ahora. La otra vez estaba hablando con el comandante Marco Almada. Antes nosotros en un año teníamos 1076 y es la emergencia mayor de bomberos. O sea, si vos estás en el cuartel y escuchás 1076, tenés que prepararte para irte al servicio. O te llaman a tu casa o envían al grupal de guardia o al grupal de tu compañía porque significa una emergencia gigantesca de una fábrica que se está quemando descontroladamente. Eso antes había como 8 a 10 en el año. Hoy tenés pocos incendios, 3 incendios a reventar en el año de esa magnitud, como que se están quemando todo el mercado, 4 o algo así, porque hay una conciencia de prevención, quizás también porque las ordenanzas municipales también son más pesadas. Donde sí noto que hay un descontrol es en el tránsito, o sea, Ok. la gente necesita que el Ministerio de Educación y Ciencias implemente educación vial dentro de las instituciones educativas desde el jardín de infantes.
O sea, vos al pibe de jardín, aparte de colorear con crayolas y de hacer manualidades, tenés que explicarle, chicos, la luz roja es pare, la luz amarilla es atención, la luz verde es avance. Tenés que ir metiendo eso para que la generación que viene pueda cambiar el desastre que tenemos en el tráfico, que tenga conciencia de lo que va a hacer al volante. Hoy, por ejemplo, no podés concebir que tengas muertos todavía en un fin de semana porque un imbécil chupó y manejó teniendo tantas plataformas de traslado, claro, o que no sepa que puede elegir un conductor designado para poder afarrear y que se chupe el agua del florero si quiere. Es una cuestión de conciencia y yo creo que en el tránsito sí, en los incendios vemos disminución por eso. Creo que también el Ministerio de Educación y Ciencias tendría que implementar los primeros auxilios como materia dentro de las instituciones. No podés tener en Paraguay en el año 2026 una persona que se muera atragantada porque comió un asado y se atragantó, viejo. O sea, mínimo tenemos que saber la maniobra de Heimlich para poder sacarle de un atoramiento a las personas o saber cómo hacer una reanimación cardiopulmonar. Tendría que ser parte de la contratación de una empresa que Giovanni sepa primeros auxilios para poder entrar a trabajar en la empresa. Y todo forma parte de una cuestión de educación. Y si uno quiere aprender esos primeros auxilios y demás, por ejemplo, hoy dice, o sea, vos decís, yo quiero que mis hijos aprendan y en este caso yo no tengo tu formación. ¿A dónde le mando a un hijo mío a que aprenda estos primeros auxilios, por ejemplo? Y podés pedirle a la compañía de bomberos que está en tu comunidad que te dé ese respaldo para que no sea algo tan personal y se tenga que movilizar toda una estructura para Giovanni y sus hijos, que Giovanni se una a sus vecinos, que junten 10, 15 personas y que pidan, por ejemplo, en una compañía que le hagan esa charla. Te puedo asegurar que con 1000 gustos y de 1000 amores te van a dar la charla, sin costo. Qué fantástico. Para terminar, 2 preguntas obligadas que le hago a todos mis invitados. La primera, sin tener en cuenta todo lo que hablamos, ¿por qué dirías que aceptaste venir a este espacio? Me pareció muy interesante el nombre, porque hoy vemos una promoción sin desmeritar ni hacer juicio de valoración el tema de la mujer. Vos ves una campaña de Octubre Rosa, pero que te entra hasta por los poros, viejo. Y al mes siguiente tenés el Noviembre Azul y no pasa nada, ¿entendés? Es algo que nosotros tenemos que otra vez, tipo, tratar de empujar entre nosotros. Y el nombre me cautivó realmente, porque al hombre hay que darle una mirada. Hoy estamos en una sociedad donde nacer hombre es nacer en desventaja. Entonces nosotros tenemos que poner la lupa sobre los hombres, sobre la salud mental, porque si hacemos eso, las mujeres van a estar mejor. Porque si yo como hombre me formo para respetar a la mujer, para acompañar a la mujer y para proteger a la mujer, vamos a tener una mejor sociedad para los dos. Entonces el nombre me pareció atrapante e interesante. Y el segundo motivo que me invitó un amigo que yo le admiro, le quiero. De hecho que mucho de lo que hago hoy en televisión es porque él fue muy influyente en mí para esta decisión, porque él me dijo en una entrevista, entonces Mike me dijo, mira, este espacio te quiere tener y te van a llamar de mi parte, y bueno, por esas 2 razones estoy acá hoy sentado. Qué fantástico, qué fantástico. Y por último, ¿qué herramientas dirías que haces vos en tu día a día y que te sirven a vos para cuidar o para mantener tu salud mental, tu salud emocional? Andar en moto, loco. Eso te da mucha salud mental porque no ves el teléfono, no podés atenderle a la gente, no podés distraerte, te aislás de todo absolutamente y la ruta es tu única preocupación y en ese momento no pensás en nada, es blanco, solamente tu seguridad, lo que pasa a tu alrededor, y eso es muy saludable también, poder despejarte de todo el ruido que tenés alrededor, y la moto te da eso. O sea, a mí me hace re bien, ¿verdad? Claro, quizás hay gente que hace otra cosa, pero eso me hace muy bien. Antes hacía algo muy lindo que era irme al Santísimo Sacramento del altar, me iba a las capillas de oración perpetua y hablaba ahí con Jesús, con el Santísimo. Después abandoné un poco eso, que está re mal, ¿verdad? Que tengo que implementar otra vez. Pero como que estar encima de la moto me hace muy bien. Odio esta clase de clima porque no puedo sacar la moto y tengo que andar en vehículo. Pero eso como que hace muy bien. Y hoy hay como más motoqueiros también. Yo creo que eso ha de ser. Y te digo que ha de ser porque tengo un amigo, un cirujano torácico muy bueno, el doctor Miguel Ade,
que él sí o sí los fines de semana raja con su moto a donde sea con otro grupo de médicos. Imagínate que eso a ellos le da esa paz mental, porque vos hablas con el tipo y es súper cuerdo. Se fueron a Ushuaia, se fueron a Chile, y es gente que está tratando con la vida y la muerte todo el día. Vos hablas con él a la noche y probablemente salvó una vida y en la semana, por una cuestión natural, se le fue una vida. Entonces, ¿cómo administras eso? Yo con la moto, y me encanta. Me encanta. Bueno, Cristian, querido, agradezco el tiempo que nos regalaste para saber un poco más sobre esta vocación que despierta en mí mi más profunda admiración, también mi respeto. Y nuevamente, gracias por prestarte, gracias por enseñarnos mucho más sobre esto, por tus conceptos y por compartir con nosotros. Así que gracias por pasar por Cosa de Hombres. No, gracias a ustedes y a las órdenes. Fuimos presentados por MG del Grupo Cóndor. TrackMe. Calle 11 Spa Urbano. Kineo Warehouse.